con una celebración. Yo de lo que le quiero hablar es precisamente de eso. Muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando nosotros no conocemos del Señor, cuando no sabemos exactamente qué es lo que Él vino a hacer, se toma la fecha como algo muy trivial. Una temporada donde hay fiestas, donde hay regalos, donde hay muchas golosinas, muchos pasteles, donde se están esperando incluso en los trabajos el aguinaldo. ¿A quién ya le dieron su aguinaldo? ¿A nadie le dan aguinaldo aquí en Guanajuato? No les voy a pedir una ofrenda, eso ya lo saben. Nada más estoy viendo que, bueno, estas temporadas son temporadas donde la gente espera algo y si llega, pues qué bueno, ¿verdad? Pero la verdadera celebración tiene que ver con un propósito divino, es un propósito que viene del corazón del Padre. Nosotros como seres humanos, como una naturaleza caída, estamos destituidos de la gloria de Dios. Toda persona que nace en esta tierra, si muere sin Cristo, y lo voy a decir con todas sus palabras, en ese momento se va directo al infierno. ¿Usted cree eso? Qué bueno que lo crea. Pero hay quien no lo cree y dice, no, esas son fantasías, ¿cómo es posible? De hecho hay quien dice, pues no, que Dios es amor, Dios no puede mandar a nadie al infierno. Sí puede. De hecho es el único que tiene la potestad de enviar al infierno o a la condenación eterna o ser víctimas de la ira venidera a quienes rechazan precisamente del regalo que hablábamos, del regalo en Cristo Jesús. Todo lo que hemos cantado es tan bueno que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros cantemos, cuando nosotros expresemos algo, tengamos el discernimiento de saber por qué lo decimos. A veces decimos las palabras solamente por repetir. Pero si usted está alabando al Señor y usted está diciendo al Señor que es un Dios santo, que es un Dios bueno, misericordioso, que es un Dios justo, que es un Dios de integridad, tiene que concebir precisamente todos esos atributos de parte de Dios. Y si el Señor ha dicho y dijo en su palabra que desde el principio por la caída del hombre iba a enviar una solución a esa caída, a esa separación del hombre a causa del pecado, pues también tenemos que creerlo. Y podría ser 2000 años, años más, años menos, no sabemos, un niño ha nacido y ese niño es el Hijo de Dios para darnos salvación y para traernos buenas noticias, para darnos esperanza, para darnos salvación. En esta enseñanza voy a hablar de lo que significa y lo que representa precisamente ese amor de Dios, lo que la Biblia menciona como el año agradable de Dios, el año agradable del Señor. Y le quiero pedir que me acompañe a Lucas 2:13 como una referencia de lo que vamos a estudiar hoy. Cuando nosotros tenemos esta revelación del Señor en nuestra vida, ¿de quién es Él? Es cuando también nos vemos tal como somos. Es cuando vemos nuestro propio reflejo. Dice Lucas 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de quién, mis hermanos? De Dios. Su buena voluntad la extendió de tal manera al hombre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esta buena voluntad, estas palabras, nos muestran el corazón de Dios y su propósito de reconciliarlo con Él para que sea salvo, porque estaba separado. Ahora,
El Señor tuvo que nacer, tuvo que crecer, tuvo que ser preparado para un ministerio en el cual Él iba a entregar su vida finalmente. Y vamos a estudiar precisamente a qué se refiere la Escritura cuando habla de buena voluntad de Dios para con los hombres, del año agradable al Señor. Y ahora acompáñeme al libro de Lucas, por favor, en el capítulo 4. Esta escritura ya nos va a situar aproximadamente 30 años después del nacimiento de Cristo. Se estima que el Señor comenzó su ministerio a la edad de 30 años y que Él fue sacrificado en la cruz a la edad de 33 años. Cuando el Señor fue enviado al desierto a ser tentado y regresa, dice Lucas 4:16, y fue a Nazaret, donde se había criado, o sea, al lugar donde Él había hecho toda su niñez, su juventud. Dice, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. ¿Sabe qué nos indica esto? Que el Señor se congregaba. En aquel tiempo la congregación de las personas que conocían del Señor era pues a través de, en los lugares llamados sinagogas. Allí se reunían los judíos a aprender la palabra de Dios. Dice el versículo 17, se le entregó el rollo del profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Ya se fijó cuántas promesas implícitas en un ministerio, que es el ministerio de Cristo? Dice el versículo 20, después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Vamos a situarnos un poquito en el contexto de la historia. La sinagoga era una importante institución religiosa de los judíos que surge durante el exilio de los israelitas cuando ellos se encontraban en Babilonia, cautivos, lejos de Jerusalén, su ciudad santa, obviamente lejos del templo. Ya no podían ellos asistir a orar, a llevar sus ofrendas, y entonces ellos, exiliados en un país extraño, constituyen la sinagoga, un lugar para reunirse. ¿Cuál era la finalidad? Impartir las enseñanzas de la ley de Moisés, orar. Y durante el tiempo del Señor en este mundo, en esa región, que fue donde nació, ya había sinagogas en la mayoría de las ciudades, de los poblados. La costumbre era que alguien, un hombre, se ponía de pie, le entregaban uno de los libros de la Escritura, una porción de la Escritura, la leía y explicaba lo que había leído. Así es como ahora vemos al Señor Jesús en una sinagoga leyendo el libro que le fue dado. ¿Cuál fue el libro que dice la Escritura que le dieron? De Isaías. Mire, en aquel tiempo la Biblia no estaba dividida como ahora usted la tiene muy cómodamente, práctica, ¿verdad?, en capítulos y versículos. Pero si lo hubiera estado, lo que leyó el Señor está en Isaías 61, 1 y 2. No vaya ahí, simplemente anótelo o se lo dejo para que lo lea. Isaías 61, 1 y 2. Bueno, estos dos versículos citaban precisamente el pasaje que acabamos de leer. Sin embargo, el Señor hizo algo inusual, porque no terminó la lectura tal como viene en el libro de Isaías, sino cuando Él leyó la frase, y predicar el año de agradable del Señor, si se da cuenta, Él cierra el libro, interrumpe la lectura, y no lee la frase final de ese versículo o de esa porción. ¿Sabe cuál es la frase final? Y el día de la venganza del Dios nuestro.
Y esa frase el Señor no la expresa en ese momento. A continuación miraba a los presentes y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué está expresando? Que el año agradable del Señor había llegado con Él, que era Él, algo que los judíos no podían tolerar. Por eso hasta lo quisieron matar. Saliendo de esa sinagoga lo querían desarrancar por un lugar, pero no era su tiempo de morir aún. ¿Qué sucede cuando deja inconcluso este texto? Dejaba el cumplimiento del resto del pasaje para un tiempo postrero. ¿Sabe cuándo va a ser ese tiempo? Cuando el Señor venga por segunda vez. Él está haciendo un parteaguas porque está dando una oportunidad. El día de la ira del Señor nuestro no ha llegado. En el Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Sabía usted que ahora el Señor cuando regrese regresará con justicia y con vara de hierro? Ya no vendrá como manso cordero, ya no vendrá a pagar por los pecados de nadie. Él ahora va a venir con la justicia de Dios para dar a cada uno conforme a sus obras. Sin embargo, cuando el Señor estuvo aquí, en este mundo, por primera vez, fue precisamente para mostrar la buena voluntad de Dios a una humanidad perdida, predicando en un evangelio de gracia, un mensaje de salvación. Y esa comisión, ¿a quién cree que la extendió? Diga: a mí. A usted le extendió esa comisión a la iglesia. Y por la misericordia del Señor, ¿qué cree? Estamos viviendo ese maravilloso tiempo de gracia, para que todavía haya muchos que procedan al arrepentimiento. El Señor todavía está dando oportunidad que muchos le conozcan. ¿Y sabe cuál es la comisión de la iglesia? Expresarlo, predicarlo. ¿Qué representa esta profecía de Isaías confirmada en Jesús? Vamos a leer. Él comenzó diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, antes de comenzar este ministerio de 3 años del que hablaba yo, este ministerio terrenal, el Señor Jesús pasó por 2 eventos muy significativos. Primero, tuvo un acto de obediencia que complació al Padre al ser bautizado por Juan. ¿Recuerda usted que el Señor Jesús llegó al río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista, y se acercó a él? ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Le dice: mejor sería que tú me bautizaras a mí. ¿Por qué dijo eso Juan el Bautista? Porque él sí sabía quién era Jesús. De hecho, era su primo. Se conocían, pero él sabía, tenía la revelación que él era el Cristo. De tal manera que cuando el Señor le dice: es preciso que se cumpla toda palabra, así que bautízame, simplemente vamos a obedecer, esto complació al Padre. Y en ese momento la Escritura dice que como en una imagen en una figura de una paloma, bajó el Espíritu Santo, posó sobre él, y se escucharon unas palabras que decían: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. La Escritura original se traduce como: este es mi Hijo amado en el cual me complazco y me complaceré siempre. Ese es el contexto completo. De tal manera que primeramente es bautizado y de ahí es llevado al desierto. Ese es el segundo evento. 40 días en el desierto, llevado por el mismo Espíritu Santo, ¿para hacer qué? Para ser probado, para ser fortalecido. Y finalmente ahí fue tentado también. Ese tiempo que pasó el Señor ungido con autoridad, con poder y gracia, fue para cumplir un propósito: redimir al hombre. Ahora él estaba completamente preparado para hacer la obra a la que fue enviado. De manera que cuando el Señor estaba en la sinagoga leyendo esta escritura de Isaías, y cuando él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y se ha cumplido esta profecía, solamente estaba haciendo una confirmación de lo que el Padre ya había expresado de él, por la obra que estaba a punto de llevar a cabo. Una obra que sabemos fue consumada en la cruz y que fue un parteaguas para toda la humanidad.
La misma humanidad que también le rechaza es la misma humanidad que dice antes de Cristo y después de Cristo. Qué paradójico. Pero también sabe qué significó ese parteaguas, el surgimiento de su cuerpo espiritual, la iglesia, a la cual él mismo también ha ungido. ¿Para qué? Para llevar esperanza a quien aún está perdido. Usted tiene esa responsabilidad. ¿Sabía que usted es un embajador de la palabra de Dios? El Señor dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a dar buenas noticias, mis hermanos, a una humanidad necesitada. Quizás usted ahora que ya es una persona que conoce al Señor, que ha nacido de nuevo, que sabe ahora usted lo que representa ser alguien comprado por la sangre de Cristo, lo único que va a hacer es recordar un poco de lo que yo diga ahora. Pero las buenas noticias eran a una humanidad necesitada, perdida, inmoral y espiritualmente pobre, quienes por causa de su naturaleza caída, de estar separados de Dios, solamente se vive en un entorno problemático, en medio de un mundo hostil que paulatinamente devora a las personas. Y de ahí nos rescató el Señor. Por eso usted ve tantas cosas alrededor de usted, gente sin paz, gente peleando, gente siempre tratando de hacer algo porque está desesperado, porque no encuentra soluciones. Hombres y mujeres desanimados, desalentados, que buscan desesperadamente salidas ante las circunstancias que viven, robándole poquito a poquito a la vida momentos de felicidad. Pero esos momentos de felicidad se los roban con lo que tienen a la mano, con lo que creen que les va a dar felicidad. Algunos lo buscan en las drogas, en el alcohol, en personas, pero tienen la necesidad de algo, de alguien que aliente su esperanza. Y cuando encuentran algo que creen que les va a ayudar, normalmente se decepcionan. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede llenar ese espacio se llama Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a buscar salidas fáciles y lo único que encontramos fue hundirnos más? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, mire, no era muy diferente a lo que vivimos ahora. El gobierno que estaba preponderante en aquella época, el Imperio Romano, el mundo religioso que estaba establecido en ese tiempo y la sociedad vivían en un entorno muy conflictivo. En la actualidad no es distinta. Vivimos un entorno de delitos, de vicios, de pobreza, de problemas sociales. ¿Y sabe por qué? Porque es una consecuencia del aumento de la maldad. ¿Dónde está escrito que la maldad aumentará? En la misma escritura. Y lo que usted está viendo día a día es precisamente lo que ya está escrito. De repente dicen, ¿y por qué suceden estas cosas? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué? Porque el mismo hombre se ha encargado de crear esta maldad. De ahí vienen todas las circunstancias. Por eso la importancia y la necesidad del Evangelio de Cristo, de un mensaje de buenas noticias, de esperanza para todos los hombres. Pero también hay una situación. Este es un mensaje que limpia, que confronta, que pone orden en la vida de la gente. Y por eso el rechazo del Evangelio en todos los ámbitos, aún en los ámbitos que se dicen cristianos. Porque a nadie le gusta que le digan qué hacer. A nadie le gusta que le ordenen la vida. Si yo aquí pregunto a quién le gusta hacer lo que le da la gana, ¿quién levanta la mano? ¿También los de atrás? ¿Pueden levantar su mano? Sí, porque a todos nos encanta hacer lo que nos da la gana. ¿Y sabe qué significa eso? Perder. Porque cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, normalmente elegimos mal, decidimos mal. ¿Sabe por qué? Porque decidimos conforme a nuestras emociones, a nuestras necesidades sensuales, o sea, a los sentimientos, aquello que nos hace sentir bien. Y no porque te haga sentir bien, es bueno. Cada generación es distinta y ha sido distinta. Pero ¿qué cree? Todos necesitan el mismo mensaje que los reconcilie con el Padre. Porque también es un mensaje que nos habla de cómo relacionarnos. El Señor no solamente nos salva, no solamente nos dirige, sino también nos establece una forma de vivir, una manera de actuar, cómo debemos ver a nuestros semejantes. ¿Cómo ve usted a sus semejantes ahora?
los ve como enemigos, si son personas que le hacen algún daño, o ve solamente como amigos a aquellas personas que le hacen algún favor, aquellos que le agradan, aquellos con los que se siente a gusto. El Señor nos enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que orar por nuestros semejantes, que tenemos que tener misericordia por toda la gente, que tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. Eso es lo que Dios nos ha enseñado a través de Jesús. Y nuestra generación no es la excepción. Toda generación necesita lo mismo, porque todas las personas necesitan escuchar un mensaje de esperanza, que les dé seguridad, que les dé confianza. Un mensaje que alumbra la vida del que todavía está en tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Pues aquellas que vienen del mundo, aquello que no te permite ver más allá de lo que ves en tu entorno y no encuentras salidas en ningún lado. Es un mensaje de aliento a la persona que está desesperada, una persona abatida, enfermos del alma, que sin saber cómo anhelan encontrar descanso, se sienten cargados de problemas, de dificultades, y también tienen muchos problemas interiores, remordimientos, amargura, resentimiento. ¿Usted cree que estoy hablando de usted o de quien no conoce al Señor? Yo creo que de los dos. Porque el hecho de vernos como creyentes que somos hijos de Dios no quita que tenemos necesidades, que necesitamos salidas. Y muchas veces los mismos creyentes son los primeros que buscan en otro entorno y no delante de Dios el consejo. Hombres y mujeres bajo la sombra de la condenación, de la carga moral, creyendo que no hay oportunidad de retomar el rumbo, pensando que ya no vale la pena seguir luchando porque todo está en su contra, han perdido la fe en todo y en todos. ¿Alguna vez se ha sentido así? Hay otros que para olvidar o para justificar esta pobreza espiritual, tratan de suplir su falta de paz, sus carencias, buscando en las cosas materiales, prestigio, dinero, autoridad, justificando sus actos corruptos de inmoralidad, deshonestos, vicios, pero ¿sabe qué? En su soberbia no recurren a Dios. No se dan cuenta que cualquiera que sea su situación, sin importar su estrato social, su educación, su edad, su condición, todos son pobres espirituales y el Señor vino a darnos esperanza. El Señor dijo, vengan a mí todos los que estén cansados, los que estén afligidos, dice, yo los haré descansar. ¿Cuántos de ustedes descansan en el Señor? ¿Cuántos de ustedes vienen de una vida con estas características y cuando encontraron al Señor sintieron la paz en sus vidas? Porque continúa el Señor diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Quien al ver su condición reconoce que por la vida que han llevado, ya sea teniendo mucho, teniendo poco, los tiene perdidos. Están perdidos. El mundo los está devorando. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama pecado que los ha destrozado. Y al sufrir las consecuencias de los deseos de su carne, de su pecado, de la perversión natural, de la desobediencia, están como muertos en vida, desconociendo el propósito de su existencia. Personas que no tienen esperanza, porque el pecado destruye al hombre. ¿Y sabe qué? Hay personas que ni siquiera quieren llamar el pecado por su nombre. Dicen, no, yo no peco, yo tengo errores, yo cometo alguna que otra falta. No, mis hermanos, el pecado está tan enraizado en el corazón del hombre y tiene tantos recursos ilimitados, que además encuentra un ambiente muy propicio en un lugar. ¿Y sabe cuál es ese lugar? El corazón. ¿Sabía usted que el corazón es corrupto, engañoso, perverso, fraudulento? ¿O no sabía eso?
¿Usted reconoce que su corazón es perverso, fraudulento y engañoso? ¿Sí? ¿Confía en las corazonadas? ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? ¿Confía en lo que usted de lo profundo de su corazón puede decidir? ¿O tiene la necesidad de buscar a Dios para saber cómo decidir? Si usted se deja llevar por sus corazonadas, si usted se deja llevar por sus sentimientos, si usted se deja llevar por sus emociones, lo único que va a lograr es perderse más, decidir mal. Por eso el pecado encuentra un ambiente perfecto en el corazón para sembrar, para crecer sin oposiciones. ¿Quiere usted escuchar qué dijo el Señor acerca del corazón? En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso sale del corazón. Sin embargo, está la necesidad del hombre por justificar su manera de pensar y de vivir, por hacer lo que le da la gana, que cuestionan todo. Mire, yo conozco creyentes que se dicen cristianos, que cuestionan incluso la Biblia. ¿Y sabe para qué? Para seguir pecando. Han llegado conmigo para decirme, ¿y dónde dice la Biblia que yo no debo de fumar o que no me debo de drogar? Solo para continuar su vida licenciosa, o sea, su habitual manera de vivir. Son testigos de su propia degradación por sus malas decisiones, por vicios, por circunstancias. Son testigos de la degradación del mundo, de la degradación de todo su entorno. Corrupción en las escuelas, en los centros de trabajo, en el gobierno, matrimonios rotos, hogares divididos. Y sin embargo siguen creyendo el llamado de su corazón. Siguen dependiendo de sus emociones, de sus sentimientos. Una ciencia que pretende remendar el corazón del hombre solamente con filosofías, con métodos, con placebos, pero que no encuentra la solución. ¿Por qué? Porque la solución se llama Cristo. Por eso el mundo sigue y continuará lleno de personas que se sienten vencidas por las situaciones que viven en el día a día, buscando opciones que les hagan sentir bien, pero sin reconocer su verdadero problema, y esa es la causa principal del decidir mal. Por eso rechazan el único mensaje que tiene el poder de sanarlos, de transformarlos, porque al mismo tiempo es un mensaje que confronta la verdadera condición del hombre. ¿Y sabe qué es lo que el hombre no quiere? Que su verdadera condición salga a la luz. Dicho en lo coloquial, a nadie le gusta que le saquen sus trapitos al sol. ¿Y sabe qué es lo que hace la Escritura? Eso, nos desnuda. Y así es como muchos huyen de la luz del Evangelio para esconderse bajo la penumbra de una religión o del humanismo, de la filosofía. Y esa es una reacción natural entre los incrédulos, entre los rebeldes, pero también entre muchos creyentes que se obstinan en permanecer en su pecado, pero se justifican diciendo soy cristiano. Personas que al amparo de los hábitos y las tradiciones, según ellos para agradar a Dios, aunque estén fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, uno de los problemas principales en el mundo que vivimos, mis hermanos, porque todo lo que yo ahorita estoy hablando parece que está diseñando o está mostrando el carácter de alguien que no conoce al Señor. Usted puede decir, yo ya no soy así, y le voy a creer, si usted vive conforme a la palabra de Dios. Pero de ahí venimos todos. Sin embargo, hay creyentes con dobles vidas, que cuando se ven descubiertos, no quieren escuchar, no quieren recibir la palabra, se han habituado tanto a vivir lejos de Dios, que llegan a amar más la oscuridad que las palabras de Cristo. Y ese es un problema dentro de la iglesia, vivir vidas solamente religiosas. Pero siempre va a haber corazones sencillos, humildes, dispuestos a escuchar, a recibir la luz del Evangelio. Siempre va a haber buena tierra
donde sembrar las palabras de vida eterna. Y precisamente ahí es donde entra el trabajo de la iglesia. Yo le pregunto en este momento a usted que está escuchando, ¿se siente quebrantado de su corazón por alguna causa? ¿Alguno ha sentido que está tocando fondo? ¿Se siente desanimado porque algo o alguien lo dejó caer? La solución está en Cristo Jesús. Ya sea que usted sea creyente, ya sea que no lo sea, la solución está en Él. ¿Pero qué hacer? Primero, reconocer la condición, dejar de justificarse, arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios y abrir el corazón a Jesucristo. Eso es lo que Él simplemente está esperando de todos nosotros para llenarnos de paz. ¿Quién necesita la paz de Dios? ¿Quién necesita el consuelo de Dios? Necesitamos limpiar el corazón y dejar de ser solamente creyentes nominales. Digo que soy cristiano, pero quiero vivir conforme lo que mi voluntad me marca. Y mis hermanos, por eso no hay paz. Por eso no hay una vida que se pueda ver que esté caminando con integridad. Pero si usted se acerca a Dios de la manera de vida, tenga la seguridad que el Señor quitará su culpa, renovará su vida, llevará su carga y le puede libertar de la esclavitud de lo que le tiene atrapado. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que su futuro eterno está asegurado. El Señor continuó diciendo: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, a lo largo de la historia, uno de los grandes males en que ha caído el hombre es la esclavitud. Sin embargo, hay una esclavitud aún más terrible, la esclavitud espiritual, la que nos hace depender precisamente de lo que es el pecado. Y aunque muchos no lo entiendan o no lo acepten, sostienen una lucha constante contra el pecado. Y los tiene esclavizados. ¿Por qué? Porque se permiten llevar por sus instintos naturales, sus instintos carnales. Son quienes dicen: es que yo no quería hacerlo, es que yo no quería decirlo, es que no estaba en mí el ofenderte. De verdad, yo no quería decirte eso, no quería lastimarte de esa manera. ¿De dónde cree que salió? Sí, usted no quería. ¿Y qué cree? Le creo. Usted no quería ofender, usted no quería lastimar, usted no quería robar, usted no quería hacer nada de lo que de repente se puede llegar a hacer. Pero hubo algo que lo determinó a hacerlo. Y eso se llama pecado, eso se llama carne. El apóstol Pablo también determinó en la carta a los Gálatas 5:19 cuáles eran las obras de la carne. Y dice así de esta manera Gálatas 5:19: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Fíjese por qué son evidentes si usted las va a identificar: inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, envidia, borracheras, orgías, y dice: y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para aquellos que preguntan: ¿y dónde dice la Biblia que no me debo de emborrachar? ¿Que no me debo de drogar? ¿Que no debo hacer este tipo de cosas? Aquí lo dice. Pero es que nada más es tantito, pastor. Nada más es una copita o dos. Ya no tomo como antes. La misma Escritura nos dice: recuerda que poca levadura leuda toda la masa. Tenemos que considerar siempre que estamos delante de un Dios santo, mis hermanos. Y el Señor lo que está pidiendo de nuestras vidas es que las santifiquemos en el día a día. Jesús vino a pregonar, o sea, a participar al hombre de una solución a ese terrible mal que le aqueja, su misma naturaleza. Esa ceguera espiritual que le impide ver la magnitud del poder destructivo del pecado, porque no lo quiere dejar. En la palabra está escrito que en los tiempos finales hay dos cosas que van a aumentar: la maldad y la ciencia.
Y somos testigos de eso. La maldad, la ve usted cómo continuamente aumenta. Ahora se legisla aquello que era inimaginable. Ahora tenemos que vivir con situaciones que ni siquiera teníamos la menor idea de que algún día podrían suceder. Y la ciencia, con tanto conocimiento, con tantos descubrimientos científicos, tecnológicos, muchos siguen ciegos a las cosas espirituales. La soberbia del hombre lo hace rechazar las cosas espirituales del Señor. Y no obstante, a ese rechazo a la palabra de Dios, a la obra redentora de Cristo, ¿qué cree que Dios sigue haciendo? Extendiendo su misericordia, extendiendo su gracia, mostrando su amor y la buena voluntad de darle libertad al hombre. Sin embargo, la ceguera espiritual está presente en la cristiandad actual, tal como que si fueran personas que no conocieran al Señor. Y así como en aquel tiempo, pese a lo que estaba escrito por los profetas, estudiaban cada sábado en la sinagoga y les hablaban del Mesías. Sin embargo, los judíos jamás pudieron entender ni discernir que en Cristo lo tenían. Tenían enfrente a su Salvador y no lo identificaron. ¿Por qué? Porque tenían un velo espiritual que no les permitía verlo. ¿Y sabe cuál es ese velo? El pecado, la conveniencia, la comodidad, el querer seguir siendo como somos. Los días son malos, mis hermanos. Y el enemigo sigue cegando al hombre a través de lo que llama su atención, lo tangible, lo material, lo sensual. ¿Para qué? Para ocultar la realidad de su verdadera condición. Por eso usa las religiones como distractores. Las religiones te dicen, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, haz estas cosas y serás perdonado. Obras. No existe una sola religión que no le pida que usted haga algo para ganar la salvación o el favor de Dios, la que sea. Pero también en el cristianismo hay algo muy delicado. Falsos ministros disfrazados de piedad que son detractores del hombre, que los hacen quitar la mirada de Jesucristo. Bueno, todos esos instrumentos están diseñados para evitarnos acercarnos al Señor. Por eso la necesidad de abrir los ojos espirituales. Pero ¿sabe cómo es posible esto? A través de la ayuda del Espíritu Santo. Para que usted discierna y se dé cuenta del terreno que está pisando. La misma Escritura habla de la madurez espiritual. ¿Quiénes son las personas que pueden considerarse maduras? Las que tienen el conocimiento y el discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y una vez ya hice aquí esa pregunta, ¿quién se da cuenta cuando hace algo malo? ¿Quién se da cuenta que hay algo que ofende a Dios? Todos. Sin embargo, lo hacemos. Por eso la necesidad de comprender cuál es la buena y verdadera voluntad de Dios, mis hermanos. Porque el Señor vino a predicar el año agradable del Señor. O sea, todo el trabajo que el Señor vino a hacer, todo su ministerio se concretó para presentar el reino de Dios, para mostrar el amor del Padre. La predicación de Jesús se fundamentó en mostrar al Padre y el reino, pero también en mostrarnos la única manera de acceder a ese reino y al Padre. Dice Mateo 4:17, acompáñame ahí. Este pasaje está exactamente después de que el Señor es traído del desierto y comienza su ministerio. Dice así: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí comienza el ministerio de Jesús. ¿Y cuál es la palabra clave? Arrepiéntanse. ¿Y sabe qué es arrepentirse? Es cambiar la dirección de tu vida.
Y para eso necesitas reconocer que estás ofendiendo a Dios con todos tus actos. Que no hay manera, no importa la manera como tú te quieras justificar, no importa lo que hagas, no importa lo que digas. Al Señor no le interesa lo que le des, lo que hagas o lo que digas. Al Señor lo que le interesa es que limpies tu corazón y que obedezcas. El reino de Dios, como todo lo que viene del Padre, tiene una dimensión eterna. Y las buenas nuevas del Evangelio llevan precisamente a quien cree a ese lugar de manera eterna. Y para la iglesia, mis hermanos, este es el tiempo de predicar y testificar el año agradable del Señor. Este es tu momento. ¿Cuánto tiempo has invertido, ahora que estamos en la época navideña, en preparar todo lo que viene para los festejos de fin de año? ¿Quién ya tiene preparación? Ya sabes, pues seguramente ya compraste algunos regalos, seguramente ya hiciste algunas invitaciones, ya sabes con quién te vas a reunir, qué vas a cenar. Tiempo pensando, tiempo preparándose. ¿Cuánto tiempo le has dado a la búsqueda de Dios y a predicar el año agradable del Señor a las personas que conoces?